y verificar que si yo soy afiliado al plan, siempre en mi contrato en la parte de abajo esté agregado el código, aunque ahorita que me hagan un nuevo contrato tengo más de 45, pero como traigo relación laboral, debo de estar afiliado siempre y cuando me descuenten el código que es en el caso en el voucher. Si todos miramos nuestro voucher en el código 24, ahí está nuestro descuento. Todos los meses tenemos acceso también al CIF para confirmar, porque a veces nos pagan pues 3 meses, o también en las promociones docentes también nos pagan 1 o 2 años de promoción, y también a veces, ¿verdad? No hay descuento. Entonces, todo eso nosotros como trabajadores también estamos obligados a revisar que siempre existe ese descuento para seguir afiliados al plan. El plan, como decía anteriormente, ¿verdad? Hubo una época en que sí se podía renunciar a partir de febrero del 28 del 2008, y el régimen es obligatorio. Entonces, todos, como le dije, 021, 011 y 022, todos estamos afectos al descuento, siempre y cuando cumplamos esto, ¿verdad? De no ingresar con más de 45 años y de no retirarnos y regresar después de 2, 3 años con más de 45 años también. ¿Cuáles son los beneficios que otorga el plan de prestaciones? El plan, como fue creado en un inicio, fue para la protección familiar, ¿verdad? Estamos hablando de la pensión por viudez, la pensión por orfandad y el seguro de vida y la jubilación, ¿verdad? Esa es parte de los beneficios que tenemos como trabajadores. Entonces, para poder cobrar esta protección familiar, hay que llenar un formulario de la declaración de beneficiarios, que más adelante se los voy a mostrar, y les voy a dar ahí unas indicaciones de cómo llenarlo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la pensión por viudez, tenemos ¿quiénes pueden cobrar la pensión por viudez? En primero, la esposa o el esposo, ¿verdad? Acá en la universidad, si la esposa es trabajadora y fallece y está casada, el esposo puede cobrar la pensión por viudez. ¿Cuál es el documento que me va a acreditar el parentesco? La certificación de matrimonio. Entonces, acá le vamos a pagar la viudez a la persona que esté casada al momento de fallecimiento del trabajador o la trabajadora, ¿verdad? Hay casos que ya no vive con la esposa, por ejemplo, y tiene una conviviente, pero aquí quien va a cobrar la pensión va a ser la que traiga la partida de matrimonio. Entonces, parte de los consejos es, si ya no tiene una relación con su esposa, digamos, ¿verdad? Y ya tiene una conviviente, entonces, o se divorcia, ¿verdad? Porque pues no le vamos a pagar a ella, se le vamos a pagar a quien esté casado, porque es el único documento que el plan acepta para poder pagar esa pensión por viudez. Para las personas que tienen, la otra forma de pagar es si alguien es soltero, pero solo está unido, no está casado, está unido, ¿verdad? Con una persona, pero no se quiere casar, ¿verdad? Entonces, si en caso de fallecimiento, la persona que va a poder cobrar la viudez es en este caso, la conviviente, pero para esto va a tener que hacer un proceso, porque que le denominamos acá unión de hecho post-mortem, que quiere decir que lo van a casar, pues ya fallecido. O sea, no se quiso casar vivo, lo van a casar ahí sí que cuando ya no esté, porque como siempre el documento que nosotros amparamos va a ser, en este caso el RENAPE extiende una constancia que dice unión de hecho post-mortem. O sea, y esto lo hacen por medio de un proceso legal, con testigos, ¿verdad? Hasta que nos traigan ese documento, nosotros podemos empezar a pagar la viudez. Hay que tomar en cuenta también que muchas veces este proceso dura más de 2 años, y durante ese tiempo la viuda no va a poder cobrar la pensión. La va a poder cobrar y se le va a pagar retroactivo, pero no la va a esos 2 años no va a gozar de esa viudez hasta que traiga el documento. Y tomar en cuenta que la prescripción de los 2 años, si la persona ve
que la unión de hechos está tardando 1 año y medio. Cuando ya va a llegar los 2 años, pues venir a ingresar una declaración, una interrupción de prescripción, porque todavía no ha finalizado el proceso para que no le prescriba esta unión la viudez que va a ingresar. La otra viudez que nosotros pagamos es en el caso de las personas que son solteras, que no están casadas, que no están tampoco conviviendo, que no va a haber unión de hecho, pero tienen padres mayores de 60 años. Entonces, y como son, en este caso, viven, digamos, con ellos y son dependientes en muchas veces económicamente de estos hijos, entonces ellos pueden cobrar la viudez del trabajador o la trabajadora. Para eso hay otros documentos extra, que en este caso el RENAP también lo extiende, ¿verdad? Que es una constancia de soltería del trabajador, donde el RENAP dice, aquí no había matrimonio. ¿Por qué? Porque en algunos casos el DPI sigue saliendo soltero, pero estaba casado. Entonces nosotros necesitamos un documento vigente donde indique que no era casado, ¿verdad? La certificación de nacimiento del trabajador, porque ahí me van a aparecer los padres, y una declaración jurada, donde indique, ¿verdad?, que son beneficiarios, que eran dependientes, que era soltero, que no tenía una unión con ninguna persona. Esto me ampara a mí para poder cobrar, porque ante un abogado uno hace una declaración jurada, ¿verdad?, que ahí indica la veracidad de la información. Y por último, la viudez de hermanos menores a 21 años de edad o hermanos que tengan alguna incapacidad o discapacidad que esté legalmente reconocida. Entonces, si no hay padres, ¿verdad?, mayores de 60, pero hay hermanos, como decía, menores de 21 o hermanos dependientes económicamente que tuvieran, por ejemplo, la tutoría de algún hermano, entonces sí pueden cobrar la viudez de este trabajador porque no hay esposa, no hay padres, no hay conviviente. Entonces la última opción es, bueno, hay hermanos que dependían económicamente de él, entonces a ellos se les puede pagar la viudez. ¿Qué necesitamos acá? Pues certificación de nacimiento de ambos para confirmar que son de los mismos padres, y declaración de la interdicción en caso de hermanos con discapacidad. En el caso cuando finalizan estas pensiones, ¿verdad? En el caso de la esposa o la conviviente, pues cuando fallece o cuando contrae nuevas nupcias. Pues hay viudas o viudos, ¿verdad?, que enviudan jóvenes y pues se vuelven a casar. En ese momento finaliza la viudez con nosotros, porque nosotros estamos pagando porque no hay un esposo o una esposa. En el caso de los padres, pues al momento en que fallezcan los padres, ahí va a finalizar la pensión por viudez. Y en el caso de los hermanos, si son menores de 21, que no tengan ninguna discapacidad, pues a ellos cuando cumplan los 21 años finaliza. Y en el caso de que hubiera interdicción, al momento del fallecimiento, porque esta va a ser una viudez, digamos, hasta que, como vitalicia, no finalizan los 21, sino hasta el momento en que fallezca esta persona con discapacidad. ¿Cuánto es el porcentaje del pago de la viudez? Es el 40% de lo que nosotros determinamos como sueldo base, que es el monto de la jubilación. Para trabajadores activos, nosotros primero hacemos el cálculo de cuánto se hubiera llevado como jubilado, cuánto sería su pensión de jubilación, y sobre eso calculamos el 40%. Para caso de jubilados, pues como ya está establecido el monto de la jubilación, ya solo le calculamos el 40%. Entonces, esto es el monto de lo que es la viudez. Para la pensión por orfandad, en caso de fallecimiento, nosotros le va a pagar a hijos menores de 21 años legalmente reconocidos. Aquí entran todos los hijos de los grupos familiares, si hubiera, porque tienen derecho, ¿verdad? Por eso en el otro documento decía, la viudez se la va a llevar la esposa legalmente casada, pero si hay dos grupos familiares,
Orfandad es para todos los hijos reconocidos. Entonces necesitamos la partida de nacimiento para confirmar que el trabajador fallecido sea el padre o la madre en este caso, del menor de 21. Y pues en el caso de los hijos con discapacidad, igual, ¿verdad? Si fueran también de dos grupos familiares, se les va a pagar a ellos. La diferencia entre estas dos pensiones es el mismo monto, 40%, para que va a ser distribuido entre el número de hijos. Entonces, si son 4 hijos, pues el 10% para cada hijo. Si hay 3 en un grupo familiar, se llevará un 30% un grupo familiar y el 10% el otro grupo. Cuando uno cumpla 21 años, este 10%, poniendo este ejemplo de los 4 hijos, se distribuye entre los 3 restantes. Y así va pasando con cada uno que cumpla 21 años. El último, el hijo más pequeño, es el que mantiene la pensión por orfandad, porque es el que hasta que cumpla 21 años va a finalizar esta pensión. Entonces, ahora, en el caso de la incapacidad, esa es una pensión vitalicia. Entonces, si se le se le inicia pagando el 40% hasta que fallezca en este caso el hijo, porque ya no va a ser menor, va a cumplir los 18 años y va a empezar su pensión, va a continuar. Consejo que nosotros damos, que en algunos casos no le tramitan la interdicción o la incapacidad a los hijos. Nos ha sucedido que hay trabajadores que fallecen y que hasta en ese momento van a tramitar la interdicción y el Estado declara interdicto al menor, por ejemplo, a partir del 1 de agosto del 2024 y el trabajador falleció en el 2022. Nosotros vamos a pagar pensión por orfandad a partir del momento en que me declare el Estado la interdicción. Vamos a pagar hasta los 21 años porque así lo establece. Pero si llega a los 21 años y no han tramitado la interdicción, se corta la pensión y tendrán que ir a tramitar su interdicción hasta que esté declarado por juez competente, a partir de cuando se declara lo declaran interdicto o a partir de esa fecha nosotros volvemos a empezar a pagar la pensión por orfandad. Puede existir 1 o 2 años que no va a recibir pensión porque no estaba declarada. Entonces, parte de los consejos que damos es no espere que cumpla los 21 ni los 18, ¿verdad? Si nosotros tenemos algún hijo con esta discapacidad, alguna interdicción, entonces empezar a tramitarle el proceso. ¿Por qué? Porque en algún momento nos va a servir. Entonces, esto es como una inversión que voy a hacer ahorita porque voy a damnificar a mi familiar porque no va a recibir esa pensión porque no tramité en su momento la prestación y ese documento. Ahora, en cuanto al seguro de vida, nosotros, ¿verdad? El plan otorga un seguro de vida de 40,000 quetzales, el cual se distribuye dentro de las personas que se declaren, el trabajador haya designado en la declaración de beneficiarios. Entonces, si yo declaro 2, 20,000 para cada uno. Si pues declaro solo una persona, le damos los 40,000. Bien, para eso necesitamos, pues, si en caso yo dejo a mis hijos y son menores, la que va a cobrar va a ser la que tenga la patria potestad, ya sea la madre o el padre, ¿verdad? No puede dejar nietos, sobrinos. Si son menores, cualquiera los va a cobrar cualquiera de los dos que tenga la patria potestad. Para eso vamos a necesitar las partidas de nacimiento para identificar quiénes son los padres, porque uno de los dos tendría que cobrar, ¿verdad? Otro documento que necesitamos, pues es el DPI para confirmar que sea la persona a la que esté cobrando. Esto es cuando existe declaración de beneficiarios. Hay casos en que hay trabajadores que fallecen y no han ingresado declaración de beneficiarios, no se pierde la prestación, pero ahí nos vamos por el proceso de sucesión. Entonces, si hay esposa e hijos, ellos son los herederos legales.
Si no hay esposa e hijos, entonces padres. Si ya no hay padres, ni esposa e hijas, hermanos, y así se va sucesivamente dependiendo de la línea de los familiares que tengamos. Entonces, si hay esposa, pues como le digo yo, son documentos que vamos pidiendo extra porque no está dentro de normado. La norma dice pague contra la declaración de beneficiarios. Si no hay, entonces nosotros nos vamos pidiendo documentos extra para poder otorgar esta pensión a los herederos legales. En este caso, ¿verdad? Si no hay declaración, hay esposa e hijos, vamos a pedir certificación de matrimonio, partida de nacimiento de los hijos, declaración jurada, pues si no, los padres, ¿verdad? Partida de nacimiento del fallecido, y entonces esto va variando dependiendo el caso. Si dentro de la declaración de beneficiarios hay un fallecimiento, y habían 4 personas, falleció uno, los 3 restantes pueden solicitar a la Junta que se redistribuya el monto de lo que le correspondía a este beneficiario a los 3 que quedaron, ¿verdad? La Junta verifica en qué fecha falleció el beneficiario para ver si es correcto de redistribuirlo o si se le otorga a los beneficiarios o herederos, perdón, a los herederos del beneficiario que estaba ahí. Va a depender de la fecha en que fallezca el beneficiario. Cuando hablamos de protección personal, ¿verdad? Estos que hablamos es la protección familiar. Ahora vamos a hablar de lo que es la protección personal. Dentro de eso tenemos, pues, la jubilación, porque es al trabajador el que está. Hay jubilación de edad y tiempo de servicio, la jubilación por invalidez, por enfermedad o invalidez por accidente y el pago de la compensación económica si en algún caso un trabajador trabaja 5 o 6 años y se retira, también está este pago de la compensación. Hablemos de un poco de lo que es la jubilación. Tenemos, ¿verdad? Como dije, la invalidez total por accidente, que en este caso lo que necesitamos es la aportación mínima de una cuota, ¿verdad? Él lo contrataron en agosto, trabajó en agosto y en septiembre tuvo un accidente y el IX, ¿verdad? Le da la invalidez porque ya no va a poder trabajar. El plan automáticamente tiene que otorgarle también la pensión por jubilación. ¿Por qué? Porque el IX, que es la institución que me indica que este trabajador ya no va a poder trabajar, no puedo yo seguir, bueno, entonces no va a poder jubilarse porque no cumplió. No, tuvo un accidente, el IX me determinó que no va a poder seguir trabajando, ingresa su expediente de jubilación y nosotros vamos a empezar a pagar, se le calcula la jubilación por el tiempo, por eso le digo, pero es una invalidez por accidente determinada por el IX, nosotros pagamos la jubilación. Cuando hablamos de invalidez por enfermedad, esto es un proceso, ¿verdad? El trabajador empieza a asistir a sus citas del IX, tiene alguna enfermedad, pues el IX verifica y el IX al final determina por medicina legal que este trabajador ya no puede seguir trabajando por X o Y razón, por el tipo de enfermedad que tiene. Nosotros como mínimo pedimos 2 años, ¿verdad? 24 cuotas de aportación. O sea, si yo trabajé un semestre, dejé de trabajar otro, me pide 24 cuotas, no me pide 2022, 2024. Me pide, si yo en el 2022 trabajé 6 meses, en el 2023 trabajé un año, tengo que trabajar todavía 6 meses más para juntar esas 24 cuotas. Y igual, ¿verdad? De igual manera, si el IX lo determina, acá nos trae lo de medicina legal, su documento donde él ya está jubilado por invalidez de parte del IX. Nosotros ingresa su expediente con unos documentos extra de una jubilación que sí cumple los 85 puntos y nosotros hacemos el cálculo, se tramita y empieza a recibir su pensión por jubilación. En estas dos, para estos 2 casos, el plan no solicita cumplir los 20 años de aportación, que es el caso el caso normal, ¿verdad? Que es la edad y tiempo de servicio. Ahí el trabajador tiene que cumplir 85 puntos
y tener como mínimo 20 años de aportación. Entonces, si el trabajador tiene 18 años y el IX le dice que tiene que se debe de retirar porque le paga, perdón, la pensión por invalidez y no tiene todavía los 85 puntos, el plan no le puede decir siga trabajando para completar esas 24 cuotas que le faltan para los 20 años de aportación, sino le paga. Ahora, en la edad y tiempo de servicio, que es esta jubilación, que es la que la mayoría, ¿verdad? O se otorga y es la mayor parte que se otorga en el plan, es de tener 85 puntos entre la edad y el tiempo de servicio, ¿verdad? O en este caso, perdón, el tiempo de aportación, que es como mínimo son 20 años de aportación. Quiere decir que si un trabajador tiene 65 años y 20, tiene sus 85 puntos. Entonces, acá vamos a hablar un poco de lo que es la aportación. Hay veces en que pedí un permiso sin goce de sueldo y no lo pagué, entonces ya no tengo esos 20 años. ¿Por qué? Porque hablamos de 20 años de aportación. Entonces, sí hay que tomar en cuenta también el hecho de que tengo que estar presente tengo que estar presente que hay que aportar, tengo que ser, es parte de mis obligaciones, ¿verdad? Aportar la cuota cuando hago un permiso. Y el monto que establecemos para la jubilación está regulado en el artículo 4, 11 y 14 del reglamento del plan y establece que deben de ser 8 años de sueldo, el promedio de 8 años de sueldo y el promedio de 12 años de horas. Para el caso del administrativo, regularmente las horas no hay mucho movimiento. Para el caso del docente, en algunos casos, sí hay un rango de que en este semestre tengo 4 horas, en el segundo me dan otro curso, tengo 6, o entonces ahí es un promedio de estos dos rangos y aquí hablamos de un techo de 16,000 quetzales. Sin embargo, es el techo que manejan la mayoría de personas y dice son 16,000 quetzales de techo de jubilación. Pero acá debemos ser claros que el reglamento dice que el techo es de 2,000 quetzales por hora. Si yo tengo 6 horas, no me voy a llevar 16,000. Entonces, si yo junto mis 8 horas, me voy a llevar mis 16. Pero si tengo solo 4 horas y gano, soy un profesor titular 10 o 12, me voy a ir con la mitad. Entonces, siempre y cuando, como le digo, haya mantenido esas 4 horas, porque esto es un promedio. Entonces, sí hay que tomar en cuenta que no es, tengo 4 horas y gano titular 10, 12, me voy a ir con 16. Entonces, sí, esta es la parte que a veces a muchos, digamos, solo leemos el techo de 16, pero no leemos lo siguiente que dice un techo de cuota hora diaria mes de 2,000 por hora. En cuanto al pago de la compensación económica por retiro voluntario, perdón, por retiro laboral normal, si el trabajador trabajó 5 o 6 años, le salió una oportunidad pues afuera, nosotros le pagamos una parte de la compensación, que le llamamos compensación económica, que sí que el equivalente a un mes de sueldo base por cada año de servicio, ¿verdad? Cuando hablamos de sueldo base, hablamos de lo que les expliqué, que es el promedio de las 12 horas de 12 años de horas y 8 años de sueldo. Entonces, estableciendo ese sueldo base, yo ya calculo años, meses y días, dependiendo del tiempo que ha trabajado, y eso es lo que se le paga pues en este caso al ex trabajador que se retira porque ya no se va a jubilar, le devolvemos una parte del monto que aportó al plan. ¿Qué aspectos debemos de considerar al realizar trámites de los beneficios en el plan? Lo que les indicaba, que existe un periodo de prescripción de 2 años. Entonces, si yo no tengo la papelería completa, debo de venir al plan a llenar el formulario. Acá hay un formulario, lo lleno, indico, ¿verdad? Que no he completado la papelería, me falta algún documento y le damos 2 años más para poder cobrar.
En cuanto a la pensión por viudez y orfandad, no se podrá otorgar si la muerte ocurre por suicidio durante los primeros 2 años de pertenecer al plan o a su reingreso, o si el trabajador pues se retiró y regresó. Entonces, si hay suicidio y está tenía 1 año de trabajar, no podemos pagar la pensión por viudez. Y pues en cuanto existen otras disposiciones administrativas que se deben cumplir, que era como lo que decía, cuando son casos especiales, hay otra documentación extra que se solicita para poder adjuntar los documentos y poder pagar la pensión por jubilación o la pensión por viudez o la de orfandad. ¿Cuáles son las obligaciones como trabajador? Primero, lo que decía al inicio, ¿verdad? Es confirmar que me descuenten en el código 24 lo correspondiente al 1058. Si pido un permiso sin goce de sueldo por asuntos personales, por cualquier asunto, exceptuando si son para estudios de una maestría en el exterior, debo de pagar el 4436. Debo de pagar la cuota patronal y la cuota laboral. Cuando son estudios en extranjero por un posgrado, solo le cobramos la cuota laboral como lo establece el reglamento. Cuando hay una suspensión X más en maternidad, no nos descuentan la cuota plan porque no hay pago el 1/3. Para accidente y enfermedad, pagan, se nos paga el 1/3 para completar el sueldo y ahí nos descuentan la parte proporcional para completar la cuota plan. Tengo que confirmar que si me han descontado correctamente. En casos hay que les descuentan extras y en otros casos no les descuentan, ¿verdad? Lo correcto, a veces faltan un par de quetzales o algo así, entonces debo de abocarme al plan a pagar. ¿Por qué? Porque cuando se jubilen, nosotros revisamos aportaciones. Si el trabajador tenía que aportar en ese mes 250, pero entre el sueldo y el 1/3 solo aportó 200, tengo que hacerle promedio para establecer cuántos días corresponde esos 200 quetzales. Y entonces en todo eso le voy rebajando esos pequeños días para poder completar los 85 puntos. Hemos tenido casos, ¿verdad? Que no se aplica el descuento en su voucher, como lo que decía al inicio, ¿verdad? No confirmé que no me pusieron el código ahí para el descuento. Enero y febrero no me descontaron, me di cuenta hasta marzo. Debo de abocarme al plan para poder hacer el pago de esos meses y confirmar siempre en mi contrato que esté el código porque soy afiliado, traigo relación, pero ahorita que ya me están haciendo mis nuevos contratos, supero los 45, ¿verdad? Y en el caso de los trabajadores que ingresaron a partir del 1 de enero del 2017, se les descuenta en el diferido del 50% la cuota plan del 1058. Otro de los beneficios que tenemos en el plan es el otorgamiento de los préstamos. Esto se le da a afiliados activos, jubilados. Los préstamos por el momento no se están otorgando, pero es parte de los beneficios que tenemos. Entonces, vamos a dar aquí la explicación para que cuando ya se puedan otorgar, puedan venir a solicitarlas. ¿Cómo otorgamos los préstamos? Sobre el 80% de la compensación económica y el 50% de la indemnización. Este documento lo extiende Recursos Humanos, nos lo traslada y nosotros acá revisamos cuántos son sus 2 montos y sobre eso otorgamos el préstamo. Otorgamos préstamos confiador hasta 14 sueldos. Si yo tengo 2 años, quiero llevarme un poquito más porque mi compensación y mi indemnización no me alcanza, debo presentar un fiador y solo puedo prestar hasta 14 sueldos con un fiador. También los préstamos para consolidar deudas, Bantrao, hemos pagado Bantrao, Banrural, en algunos casos otorgamos, pagamos a los bancos, ahí se quedan solamente con la deuda del plan. El plazo para pagar son 144 meses, la tasa de interés actual es de 11.25, el descuento se realiza en nómina. Sin embargo, aquí hay que aclarar algunas cosas, ¿verdad? En el caso de las nóminas complemento, no se realiza el descuento del préstamo, por lo que el trabajador debe de venir cuando se le paguen esos 2, 3 meses. Regularmente se da en enero y en junio, que casi la mayoría de los contratos son semestrales. Entonces, cuando me paguen en enero, que probablemente me lo pagan en febrero, yo debo de venir a pagar la cuota.
porque si no, posteriormente se les manda cuota y media o doble cuota y vienen a preguntar por qué, ¿verdad? Pero como le digo al inicio, uno puede revisar en su voucher, en el CIF, el descuento para evitar mora de los descuentos, porque en nuestros contratos, en la letrita chiquita que no leemos, dice que cuando no me descuenten, uno debe abocarse al plan para poder hacer los pagos respectivos y no entrar en morosidad. El seguro de crédito es de 1.26 por millar. Este seguro lo que al trabajador le ofrece es que en caso de fallecimiento, la aseguradora debe de pagar el saldo del préstamo y así el familiar no tiene que pagar esta deuda. Acá hay también que hacer una observación en caso de que un trabajador esté suspendido por el IX. Es importante que venga a pagar la cuota, ¿verdad? Sus cuotas, porque la aseguradora sí es, la aseguradora es una institución externa a la universidad y sí es muy, como les dijera yo, como que muy tajante de, bueno, estaba al día en sus cuotas seguro de crédito, ¿verdad? Entonces, sí es importante que, no, que nos aboquemos, porque si ahorita, digamos, hay casos en que va dejando un saldito y ese es descontado del seguro, pero se da por aquellas personas que no estaban al día en sus cuotas o no tenían su seguro de crédito completo. Entonces, pasa en casos de suspensión X y pasa en casos de que no me descontaron enero, febrero y bueno, ahí lo dejé, ¿verdad? Entonces, la aseguradora sí está revisando que en todos los meses el afiliado, o sea, en este caso el afiliado del préstamo, haya pagado la cuota seguro de crédito para poder pagar completamente el préstamo. Si no, pues como les digo, al final el familiar es el que sale afectado, perdón, porque es a ellos a los que les descontamos esta parte en el seguro de crédito. Y pues los requisitos son mínimos y trámite ágil, pero por el momento no hay. ¿Cómo hacemos el análisis de los préstamos? Como mínimo, el trabajador tiene que tener un año de haber contribuido al plan. El monto es el 80%, ¿verdad? Y el 50%. Y algo muy importante es, acá en el reglamento establecemos la liquidez en el voucher del 25%. Entonces, yo puedo puedo solicitar un préstamo, pero cuando me hacen el análisis, aquí en el plan se debe dejar libre un 25% sin contar la bonificación de los 1,100. Entonces, sí es necesario, ¿verdad? No tener en este caso, por eso a veces hacemos la consolidación de deudas, porque cuando se hace el análisis, me quedó un 20% de liquidez, ya poniendo la nueva cuota, el nuevo seguro. Entonces, si no me alcanza ese 25%, no podemos otorgarles el crédito. Entonces, en algunos casos, pues, vemos si podemos pagar alguna deuda de algún banco para poder otorgarles acá el préstamo. Sí, esa parte es muy importante porque si hay personas que vienen y dicen, mire, pero tengo todavía ahí, pero si el reglamento establece dejar ese 25% de liquidez, no puedo tocarles ese porcentaje. Y en este caso, ahora si fuera necesario presentar el fiador. La tasa de interés, como ya lo dije, es el 11.25, un plazo de 144 meses y los préstamos lo que nos ayuda a nosotros es a fortalecer las finanzas del plan en el cobro pues ahí sí que la tasa de interés que es baja a diferencia de los bancos en el exterior. ¿Qué otras modalidades damos de préstamo? Préstamos a las viudas y los préstamos que también, el préstamo inmediato también que son 10,000 quetzales, que son a 24 meses. Ahora voy a hablar un poco de la segunda parte, de lo que son los requisitos de jubilación. Lo primero es abocarse al plan, verificar, o si yo ya tengo mucho tiempo, ¿verdad? Hay personas que vienen acá y dicen, tengo 40 años de trabajar y tengo como 60 y le digo, tiene los 100 puntos, ¿verdad? Porque tienen mucho año, entonces estas personas pueden decidir renunciar. Las personas que sí están
mire, es que creo que tengo este tiempo, creo que tuve una suspensión. Nosotros acá en el plan somos 4 técnicos, asesoramos a las personas, hacemos ciertas preguntas para confirmar si el trabajador ya llega a los 85 años. Esto es un aproximado porque no tenemos nosotros el récord laboral de cada trabajador. Entonces, sí necesitamos a veces información extra que el trabajador nos debe dar. Entonces, lo primero nosotros decimos es saber que ya tengo 20 años de aportación como mínimo y que ya llego a los 85 puntos o más, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo, pues, es tomar la decisión de a partir de cuándo me voy a ir. Yo decido, bueno, voy a terminar el año, este mes, y presentar su renuncia a partir del 1 de un mes. Independientemente si cae sábado, si cae feriado como el 1 de mayo o uno ya no quiere a partir del 1 de enero, nosotros decimos renuncia a partir del 1 de cualquier mes que usted decida retirarse. ¿Por qué? Si un trabajador viene y dice voy a renunciar a partir del 2 de mayo, lo que sucede es que dentro de los requisitos, más adelante lo voy a decir, yo necesito el voucher, el último voucher paga. Y el último voucher va a ser el del sueldo del 1 de mayo, el cual no se lo van a pagar al trabajador el 2 de mayo. Se lo van a pagar hasta finales de mayo o probablemente en una nómina complemento en junio. Entonces, el trabajador ese mes de mayo, digámoslo así, lo tiene perdido porque no tiene la documentación completa para toda la información. Esa es una de las partes, ¿verdad? Entonces, por eso les decimos renuncie y le decimos a partir del 1 de julio, 1 de agosto, 1 de mayo, 1 de noviembre, porque nosotros sabemos que a partir del ese trabajo me pagan el 30, 31 y al siguiente mes puedo iniciar proceso y empezar a conseguir la papelería. Entonces, importante es, presento mi renuncia ante la unidad. El reglamento dice que debe ser con mínimo de 15 días. Nosotros decimos, si usted decide informarle a la unidad académica 1 o 2 meses antes, hemos visto trabajadores hasta con un semestre, ¿verdad? Anticipándose para que consigan a una persona que los pueda cubrir y que estén informados las autoridades, ¿verdad? ¿Dónde están? Entonces, como mínimo dice 15 días. Antes, ¿cuánto tiempo antes? No lo establece. Entonces, la renuncia con el sello original, ese es automáticamente el primer documento con el que usted inicia a conjuntar o a tener ya su expediente de jubilación. Cuando tenga su aceptación de la renuncia, que se la van a dar dependiendo de la unidad, por medio de la autoridad, junta directiva, consejo directivo. Cuando tenga su aceptación de la renuncia, que va a ser su segundo documento, que va a ser original. Acá tenemos algunos casos en que la aceptación de la renuncia les dan una cartita y hacen referencia a un acta y a un punto. También necesitamos esa acta y ese punto en original, ¿verdad? Porque es necesario tener la evidencia de que sí efectivamente se haya conocido en esa acta. Entonces, esa aceptación de renuncia es el segundo documento que ya tenemos de nuestro expediente de jubilación. Cuando yo tenga mi aceptación de renuncia, automáticamente, estando trabajando, vamos a suponer que hoy un trabajador renuncia a partir del 1 de octubre y el 16 de agosto me entrega la autoridad mi aceptación de renuncia. En ese momento, yo puedo solicitar mi relación laboral ante la División de Administración de Recursos Humanos, ¿sí? Porque ahí es el documento que me pide Recursos Humanos para iniciar el proceso. Entonces, puedo, digamos, adelantar esa solicitud para que cuando ya llegue el 1 de octubre, yo ya me puedan extender mi relación. Esta solicitud la pueden hacer personal o por correo electrónico. Y como yo platiqué hoy, decía que esta se les va a entregar a ustedes el primer día que ya son jubilados, siempre y cuando tengan su proceso, digamos, de haber
ellos establecen sus tiempos, entonces esa parte sí no se las puedo yo indicar, ¿verdad? Pero si ustedes, vamos a suponer que el trabajador que renunció con 3 meses de anticipación o 2, ingresa su solicitud, esta hay bastante tiempo para que Recursos Humanos se la entregue, pero esta va a ser entregada hasta el 1 de octubre, porque hay que esperar, tiene que traer todos los pagos y no le han pagado agosto, no le han pagado septiembre, entonces va a ser entregada. Cuando ustedes lleven su documento a recursos, ya sea en correo o ya sea personalmente, ellos serán quienes le van a indicar, mire, este va a estar en 15 días, 20, o sea, esa parte sí se las va a indicar, se las van a indicar ellos, porque ellos manejan sus tiempos, igual va a depender, como en todas las unidades, en la cantidad que tengan de trabajo. En cuanto, cuando tengamos, ¿verdad? El siguiente paso es cuando Recursos nos diga, aquí está su relación laboral. Te necesitamos solicitar la certificación de cuotas acá en el plan. Hay un formulario dentro de los requisitos. Como les digo, aquí es indispensable contar con la relación laboral de Recursos Humanos. No puedo ingresar la relación laboral de la unidad académica porque la de Recursos Humanos es la definitiva para el expediente de jubilación. Entonces, no puedo adelantar certificación de cuotas con relación laboral de unidad académica. Solamente puede ser la de la relación laboral que me entregue. En cuanto posteriormente también tenemos la solvencia de préstamo. Esta solvencia tiene vigencia de 1 mes. Este es uno de los documentos que ustedes deberían de solicitar de último y no de primero. ¿Por qué? Este documento se entrega en 8 días, a los 8 días. Entonces lo solicito, lo tengo, pero cuando ya vengo a bajar mi expediente está vencido. Entonces es el último documento que se debería solicitar porque hay que pedir reposición y se los van a entregar, pues no se van a entregar ese día, se los van a entregar despuesito. Entonces ya tengo todo, pero mi solvencia está vencida, no voy a poder entregar mi expediente. Entonces sí hay que tener en cuenta y lo establece el formulario, tiene 1 mes de vigencia, entonces es el último que yo debería de tener. Y pues estos son, digamos, los trámites que se deben hacer. Lo demás, pues esto ya es relativamente más sencillo conseguirlo. Partida de nacimiento, que puede ser en línea, copia del DPI, copia del último voucher de sueldo, la cuenta bancaria, si puedo seguir utilizando la de Banrural. Ahora, si quiero cambiar de banco y quiero pasar, trabajamos solo con GIT y Banrural, si quiero pasarme a GIT, entonces necesito una copia del voucher, una copia del cheque, con un sello anulado o ponerle anulado. O en este caso, si yo abrí una libreta de ahorro, la libreta de ahorro en la parte donde esté el número de cuenta únicamente. Si es Banrural, lo que necesitamos es que el banco nos extienda un documento donde vienen todos sus datos personales, si la cuenta está activa, que esté a su nombre, y entonces es una consulta de cuenta no monetaria y se le denomina no monetaria porque no viene ningún dato financiero más que solo sus datos, ¿verdad? No es que no es que tenga que ser cuenta de ahorro, ¿verdad? Podemos seguir utilizando la misma cuenta monetaria que tenemos con la que nos están pagando, simplemente es este documento que nos dan para confirmar los datos, ¿verdad? Y por último, tenemos la declaración de beneficiarios y la declaración de la última pensión. Entonces, ¿para qué nos sirve la declaración de beneficiarios? Para el cobro de la viudez y para el cobro de la orfandad también y del seguro de vida. Entonces, lo dividí en 3 partes porque sí es algo grande. Entonces, en la primera parte, ustedes ven acá, pues tenemos acá el registro personal, como dice, datos personales, apellidos, el municipio, departamento, la fecha de nacimiento, el documento de DPI. Estos son datos personales, ¿verdad? En el estado civil, si mi DPI dice soltero, pero estoy casado, tengo que anotar soltero, porque adjunto a esta declaración tengo que adjuntar copia de mi DPI. Si mi DPI dice soltero porque no lo he ido a actualizar, mi documento al día de hoy, frente a todos, soy soltero. Aunque yo me casé hace 1 mes, hace 1 año, pero si no actualicé mi documento legal es soltero. Si estoy casado, pero ya no vivo con la persona, tengo que anotar casado porque mi DPI lo va a decir, ¿verdad? Si estoy unido, pues ahí sí, aunque digas soltero, va a decir unido. Los datos laborales. Acá, pues el puesto que estoy desempeñando al momento de jubilarme,
o en el caso de un trabajador activo que solo quiere actualizar datos, el puesto que tengo actualmente, ¿verdad? La dependencia que tengo actualmente. En estos dos datos sí voy a hacer un poco de énfasis para trabajador activo y para jubilado. Para trabajador activo voy a anotar la fecha que ingresé a la USAC, ¿verdad? Si la recuerdo, si no, pues trato de confirmarla con algún contrato. Y esta parte la dejamos en blanco porque acá dice, ¿verdad? Fecha de inicio al plan como jubilado, ¿verdad? Entonces, hay personas que lo llenan porque no terminaron de leer donde dice como jubilado. Si yo soy trabajador activo y quiero actualizar solo mis datos, solo tengo que llenar el puesto, la dependencia y la fecha que ingresé a la USAC, porque no soy jubilado. Ahora, para el jubilado, sí vamos a llenar esto, ¿verdad? El puesto que tengo, la dependencia, la fecha que ingresé a la USAC, sí quiero hacer énfasis en que debo de esperar la relación laboral para poner esa misma fecha. Hay veces en que yo he trabajado, yo recuerdo que entré el 10 de enero, ¿verdad? Pero no, porque en ese año entramos el 9. Y entonces esto ya me difiere con la relación laboral, porque yo puse 10, pero la relación laboral va a decir 9. Entonces sí, llenarlo cuando ya tenga la relación laboral. Y la fecha de ingreso al plan como jubilado va a ser la fecha de ingreso a partir de cuando presenté, digamos, renuncié a partir del 1 de agosto, aunque yo ingrese mi expediente hasta octubre, yo tengo que poner acá que fecha que ingreso al plan como jubilado, 1 de agosto, porque a partir de esa fecha yo voy a ser jubilado. No me han pagado, pero yo voy a ser jubilado a partir de esa fecha. Y en el programa, pues, como les digo, va a ser dependencia, va a ser docencia, administración, investigación o extensión. Una parte importante es el formulario no debe llevar tachones, abreviaturas, ninguna alteración, ¿verdad? Tengo 3 nombres, solo voy a poner 2 y voy a poner una inicial. Hágalo pequeñito, pero necesitamos toda la información. En cuanto a los beneficiarios, acá ya viene la parte de los beneficiarios de la viudez. Y como aquí dice, cónyuge superstite, esposa, ¿verdad? Si solo estoy unido, porque como dije, no estoy casado, estoy unido, puedo anotar aquí a mi conviviente. Si estoy casado, pero no vivo con mi esposa o mi esposo y tengo un conviviente, acá lo voy a dejar en blanco hasta que me case, me divorcio o me case, pero acá arriba en esta parte de acá tengo que poner casado, aunque aquí abajo lo deje en blanco porque pues ya no vivo con ella, mi DPI dice casado, anoto casado en la parte de arriba y acá puedo dejar en blanco porque pues ya no vivo con la persona, ¿verdad? Entonces, en el caso de los que van a dejar beneficiarios a padres, acá pueden anotar a los padres. Acá pues solo hay para uno, pero podemos llenarlo aquí chiquito, un nombre aquí, el sistema, anotamos a los 2 papás. En los documentos de identificación, ¿verdad? Esta es la parte para la viudez. Como les digo, sí es importante sentarlo, llenarlo despacio. Le puedes sacar una copia, llenarlo a mano y posteriormente a pasar la información. La parte de aquí abajo, en esto, estamos hablando de la pensión por orfandad, hijos menores de 21 o los interdictos o con discapacidad legalmente declarados. Acá, si usted tiene que llenar el nombre de una persona y seguir en la parte de abajo, lo puede hacer, pero no puede evite poner Juan A, ¿verdad? Entonces, Juan Antonio, y así, evite las abreviaciones o solo las letras, porque posteriormente tenemos el inconveniente, bueno, era Juan Antonio o Juan Armando, entonces ese era. Entonces acá llenamos la fecha de nacimiento, dirección, igual, ¿verdad? Si necesitamos, en esta parte no tanto, porque sí las fechas probablemente que puedan poner la fecha de nacimiento, ¿verdad? Pero si necesitamos utilizar 2 líneas para el nombre del menor, lo podemos hacer. En el seguro de vida, que son los 40,000 quetzales,
¿verdad? Si utilizo dos líneas, acá en el DPI igual. Si yo necesito poner el DPI en las dos líneas, lo puedo anotar, porque acá en esta parte ponemos la dirección, ¿verdad? Teléfonos, las observaciones, la fecha del día que lo traigan, lo firma. En el caso del jubilado, pues lo ingresará en el expediente de jubilación. En el caso de un trabajador que solo quiere actualizar datos, me ponen el día que lo traigan, adjuntan copia de DPI y la firma, ¿verdad? El otro documento que necesitamos es esta parte de acá, es la declaración de beneficiarios de última pensión. Este documento se utiliza, lo ingresa a las personas en el expediente de jubilación. Este no es para trabajadores activos, solamente es para jubilados. Este documento se ingresa al momento de ingresar su expediente y es utilizado cuando un jubilado o una viuda fallece. Nosotros pagamos todas las prestaciones hasta la fecha de fallecimiento del jubilado o del trabajador. Entonces, estos formularios llenamos los datos, registro personal. Acá vamos a marcar, ¿verdad? Si es jubilación, marco jubilación, mis datos personales. Si es viudez u orfandad, vamos a poner acá el nombre del trabajador fallecido para saber el nombre del fallecido y posteriormente los datos de la viuda, ¿verdad? En este caso, nombre de la viuda, DPI de la viuda. Para la orfandad de menores no se llena. Para la orfandad de mayores de edad sí es necesario que marque orfandad y que pues en este caso el joven agregue sus datos, ¿verdad? Acá sí está un poquito más grande la parte, ¿verdad? Para poder utilizar un espacio por cada uno, igual el DPI, ya no está como en el caso del seguro de vida que está en el blanco, entonces acá sí podemos utilizar bien un cuadrito con dos líneas para cada beneficiario. Y este documento lleva una auténtica, entonces acá se va a firmar la persona que esté llenando el formulario y y en la auténtica, que es la parte de acá, ustedes ven en la parte de acá, el abogado hace la auténtica. Si yo lleno el formulario, para el caso del jubilado, si yo lleno el formulario hoy, 6 o 7, hoy 7 de agosto, 8, 8 de agosto, entonces acá tengo que ir hoy con el abogado para que me haga hoy la auténtica. Si yo voy el 15 de agosto, el abogado tiene que hacerme la auténtica el 15 de agosto. Tiene que tener la misma fecha del documento lleno, debe ser la misma fecha de la auténtica para que lo podamos aceptar. En caso de si el trabajador pues ya no firma o la viuda, ¿verdad?, ya no firma, pone huella, tendrá que hacerlo, tendrá que traer testigo, llevar testigo, perdón, con el abogado para que le haga la auténtica. Acá se vuelve a firmar, se afirman, es lo de aquí abajo, lo volví a repetir, se vuelve a firmar y el abogado firma acá y hace la auténtica en esta parte de en medio para que tenga legalidad el documento. Ahora, el proceso de jubilación, como dije al inicio, ¿verdad? Cuando ya tengan todos estos documentos, sí, bien contentos, vienen a entregar su expediente porque ya les van a pagar. Nosotros, pues, recibimos bastantes expedientes, ahorita se están yendo muchos trabajadores. El proceso, como les digo, es un poco tedioso en estar consiguiendo ciertos documentos, ¿verdad? Pero cuando ya lo tenemos, si todo viene bien, para poder recibir un documento de jubilación, debe venir completo, documentación correcta, ¿verdad? Si no, pues no se lo vamos a poder recibir. Ay, mire, me falta la relación laboral, no la traje hoy, ¿verdad? Pues tiene que venir, ¿verdad? O sea, solo traje copia, tiene que venir la original, porque se la traigo mañana. Y si mañana no me la trae, me quedo con el expediente y usted ya está confiado que se lo recibí y que ya va en el proceso de pago, pero no trasladan un expediente si no viene completo. Entonces, evitemos no venir con la documentación. Acá, como le digo, nosotros podemos asesorar, revisar documentación, si está completo o ya solo le falta esto, ¿verdad? Igual los requisitos están en la página del Facebook, no es, ya se los dije, pero igual están para que uno vaya chequeando ahí los documentos. Cuando yo ya ingresé mi expediente de jubilación,
se establece el monto, se revisa la papelería, se revisa que todo bien, que todo viene correctamente. En ocasiones volvemos a llamar al trabajador. ¿Por qué? Porque hay información que solamente el técnico puede revisar, ¿verdad? Porque es parte de su trabajo. Y, mire, faltó esto, entonces necesito tal cosa. Recepción, pues se revisa que venga originales, sellos, pero a veces cuando ya leemos, ¿verdad? Los puntos de junta, cuando ya leemos la información, porque eso es parte del trabajo ya del técnico, revisar la documentación correcta, hay algún error, ¿verdad? Entonces ahí es necesario. Volvemos a llamar al trabajador. Mire, fíjese que hemos tenido casos en que los puntos no dicen a partir de cuándo le autorizan la jubilación, ¿verdad? Entonces hay que ir porque no dice a partir de cuándo le aceptó su jubilación. O hay puntos en que el nombre venía mal o algo mal. Entonces sí es necesario que verifiquemos la información, que también nosotros leamos que todo venga correcto para que ingresemos nuestro expediente bien y pueda caminar. Si no, de lo contrario, lo que hacemos es que llamamos hasta que usted no me traiga esto, no podemos seguir con el proceso. Si todo viene bien, hacemos el cálculo del monto y empezamos a pagarles únicamente el 80% del monto establecido de jubilación. ¿Por qué se hace eso? El expediente, como segundo aquí dice, ¿verdad? Se va a auditoría para revisión y dictamen. Ellos establecen que el monto que se haya establecido acá por parte del técnico sea correcto, que cumpla todos los requisitos, que sí efectivamente tenga los 20 años de aportación y ellos hacen una revisión. Si hay algún documento o algo que la auditoría necesite revisar más o algo, lo va a pedir por medio de nosotros. Y entonces ahí es donde viene como no le estamos pagando completo, miren, auditoría pide tal documentación, entonces necesitamos, ¿verdad? Que usted se aboque, lo traiga porque hay que desvanecer probablemente o viene en nota o no lo solicitaron, ¿verdad? Entonces hay que desvanecer esa nota y poder dar el documento que me están pidiendo o algo de sueldos o algo, ¿verdad? Cualquier solicitud que haga auditoría. Entonces, anteriormente, cuando se pagaba al 100%, ¿qué hacía el jubilado? Lo dejaba ahí, ¿verdad? Entonces, ahorita creo que es una medida de si no desvanecemos, si no llevo esa nota, no me van a pagar el 20 porque mi expediente no va a regresar de auditoría dictaminado si no desvanezco la nota. Entonces, esa es la medida, digamos, restrictiva de solo pagar el 80% para poder que el trabajador se aboque, nos traiga el documento, ¿verdad? Pero tomémoslo como un ahorro, porque no lo van a pagar después. Cuando el expediente ya venga dictaminado por auditoría, nosotros trasladamos a la Junta para que sea autorizado y nos entreguen, ¿verdad? El cuarto es, nos entregan un acuerdo de jubilación. Cuando ya está el acuerdo de jubilación, nosotros ya podemos trasladar a nóminas, ¿verdad? Que le puedan nivelar la pensión y posteriormente nivelada la pensión, ese guardadito que le decía, me van a pagar ese 20% de todos esos meses que no me pagaron, que solo me pagaron el 80%. Cuando ya se le nivele, puede ser que el siguiente mes o en un segundo mes, va a depender si a veces hay o no hay nómina complemento, porque cuando hay, por ejemplo, en el mes en que hacen bono 14, no hay nómina complemento, entonces no les van a pagar el retroactivo, sino va a ser en agosto. Pero eso va a depender de los tiempos del área de nóminas del plan, porque esto ya es en nóminas del plan, en cuándo les pueden pagar, pero se les va a pagar. Al momento que le nivelen, usted sabe que 1 o 2 meses después me van a pagar ese 20%, ¿verdad? Y queda ahí finalizado el proceso de jubilación. El expediente ya posteriormente es trasladado al archivo y automáticamente pues ya tenemos, digamos, automáticamente ya usted está tranquilo que su expediente ya finalizó su proceso, ya recibe su 100% y ya pues a gozar de la jubilación. Ahí sí que todos los años que trabajamos. ¿Cuáles son las obligaciones del jubilado y del pensionado? También tenemos, ¿verdad?, obligaciones para ellos, ¿verdad? El primero es realizar la sobrevivencia en enero y en julio de cada año.
Ahorita, pues todavía este año se está realizando vía electrónica. O sea, usted ingresa un link, llena sus datos y ingresa la sobrevivencia. Entonces, si es el otro año, no les sabría decir si hay que venir o se va a hacer, pero siempre hay que abocarse y preguntar, mire, ¿cómo se hace la sobrevivencia, verdad? Porque si usted no hace la sobrevivencia en enero, en febrero ya no le van a pagar porque no sabemos si está vivo. Entonces, esa es una de las obligaciones como jubilado y pensionado. El otro caso, esto va un poco más para los familiares. En caso de fallecimiento, ya sea de un jubilado o de una viuda, ¿verdad? Es necesario que el familiar dé aviso al plan para poderle dar de baja en la nómina, para que cuando cobre, ya sea la viudez, no tenga que reintegrar pensiones y vamos a tener que esperar quién es el beneficiario del banco, que saque el dinero, que lo traiga aquí al plan, porque se me olvidó avisar y le pagaron, hizo su sobrevivencia en enero y falleció en febrero. Se me olvidó avisar, le pagaron marzo, abril, mayo, junio, por ejemplo, porque como hasta julio de la sobrevivencia, le pagaron todos esos meses porque el familiar no vino a avisar. ¿Qué es lo que sucede? A la viuda o a los beneficiarios del seguro se les solicita que deben de reintegrar todas esas pensiones porque no correspondían. Entonces hay que buscar quién es el beneficiario. Eso ya es parte de la familia, pero en algunas ocasiones hemos oído de que es que yo no soy el beneficiario de la cuenta, tengo que ir, es mi hijo y hasta que él saque el dinero. Y entonces importante avisarle a mis familiares que en caso de fallecimiento abocarse al plan porque hay que darle baja en la nómina para que no tenga problema si es jubilado, pues la viuda, ¿verdad? O los beneficiarios en el cobro del seguro y no tengamos ese inconveniente de no puede tramitarlo hasta que reintegre, ¿verdad? Y otra cosa importante, ¿verdad? Es en el caso de las viudas o viudos, ¿verdad? Viudas o viudos, que en caso de adquirir nuevas nupcias, informar para poder dar de baja, porque como dije al inicio, si pues se casa, es porque ya no quiere la pensión. Y entonces tiene que reintegrar esa parte también porque ya, y sí lo establece el reglamento, ¿verdad? No podemos pagar al momento en que una persona adquiere nuevas nupcias o se casa, ¿verdad? Entonces, solo informar si hemos tenido casos que vienen a avisar, vienen a presentar su partida de matrimonio y pues se les da de baja en la nómina, ¿verdad? Hay personas que enviudan jóvenes, entonces sí se vuelven a casar. Entonces, pues estas son, creo que hasta por aquí voy a terminar. Estas son el plan, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado el plan? El correo de recepción, la página del Facebook, donde están los formularios, ahí están los que sí hay que venir a traer al plan, son la declaración de beneficiarios para los trabajadores activos que quieran actualizar y venirla a entregar, porque ese sí tiene unos pasantes, digamos, si ahí tiene unas copias, y hay que adjuntarlas, aunque no sé si están ahí, pero sí ya, eso lo utilizamos en época de pandemia porque no habían cómo entregarlos, pero ahorita pues ya estamos en el plan. Si algunos están fuera por algunos centros regionales o dependencias fuera y si quieren bastantes, digamos, pueden hacer una cartita indicando, ¿verdad?, que se están solicitando 50 declaraciones de beneficiarios para los trabajadores. Entonces, se les entregan. Igual, ¿verdad? Los puede igual traer cualquier, igual, digamos, si fuera un centro regional, lo pueden, una persona puede venir a traerlos y una persona puede venir a dejarlos, siempre y cuando con las especificaciones, ¿verdad? Copia del DPI, no tachones, no borrones, porque si no, se los vamos a devolver. Y entonces, si traía 10 y devolvimos uno, pues tal vez ya no va a querer viajar otra vez la persona por uno, ¿verdad? Entonces, sí los recibimos por paquete, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, estas son el plan y pues hasta aquí llegó mi presentación. Muchas gracias, maestra. Gracias por esta capacitación. La verdad es que es una información muy importante y usted realmente la hizo muy específica. De verdad agradecemos su tiempo para hacer esta presentación y sobre todo para explicarnos eh, todo este procedimiento tan importante, ¿verdad? Yo creo que todos quisiéramos llegar al proceso de jubilación. Hay algunos que todavía nos falta mucho tiempo y a otros muy poco, pero ya tenemos un poquito de información ahí bastante clara.
Ahora, maestra, tenemos un par de preguntas. Daré lectura a cada una de ellas. Hay algunas que se repiten, otras que son similares. Entonces vamos a tratar la manera de reducir el tema de las preguntas, ¿verdad? No sé si logra escucharme bien. Sí, ya me pusieron unas bocinas. Ok, perfecto, Hoy gracias, sí. maestra. El compañero Oscar dice, buen día, una pregunta. Yo llevo 10 años de trabajo en la USAC. Tengo 57 años. ¿Será que aplico a las prestaciones? Tiene 57 y 10. Sí, 57 años y 10 años laborados en la USAC. Lo que pasa es que si él entró o sea, si Oscar entró si tiene 10, si le quito a los 57 los 10 de trabajar, entró a trabajar de 47. Entonces, si entró de trabajar de 47 antes, después del 2003, si no va a ser afecto a estas prestaciones. Pero si él entró a trabajar en el 2000, por ejemplo, trabajó 1 o 2 años, dejó de trabajar uno, luego si no hay interrupciones de 2 años, todo ese tiempo se le va a ir sumando y sí va a estar afecto. Pero esta sí es una pregunta un poquito más específica porque sí necesitamos fechas de cuándo ingresó, si hubo interrupción. En el caso de Oscar, pues podría hacer su cuestionamiento tal vez al correo de recepción y indicar para que estuvo en la plática y poner su teléfono y todo, nos lo trasladan a uno de los técnicos para que lo llamen y podamos abordarlo porque si es un poquito más específico que hay que hacerle un par de preguntas más a él, ¿verdad? De fechas, fecha de nacimiento, o sea, un par de preguntas, pero sí lo podemos asesorar de esa manera. Perfecto, gracias, maestra. Aquí hay otras preguntas. Eh, en caso, maestra, de que no existan padres, hijos menores de 21 años, eh, ¿quién podría cobrar estas prestaciones? Si existieran hijos, pero mayores de 21 años, ¿qué procedimiento se tendría que hacer para que ellos cobren estas prestaciones? Ok, si es un jubilado, obviamente aquí sí se debe de cobrar el seguro de vida. Si ya no hay esposa y ya no hay mayores de 21, no se paga viudez ni se paga orfandad porque ya se está gozando de la jubilación, ¿sí? Y solo lo único que van a poder cobrar es el seguro de vida. En caso de un trabajador activo, ¿sí? Que no va a haber jubilación porque no se jubiló, no va a haber viudez, no va a haber orfandad, se va a cobrar el seguro de vida y se va a cobrar lo que nosotros denominamos compensación económica post-mortem. Acá tenemos que establecer quiénes son los herederos legales, ¿verdad? Pongamos que hay padres, ahorita hay un caso de que hay padres, pero no son de 60 años. Era soltera, no tuvo hijos, pero hay padres 47 y 50 y algo tienen los dos padres. Ahí no va a haber viudez porque no, los padres no tienen más de 60 años. Entra dentro de esta pregunta. Entonces, ¿qué va a cobrar ella? Porque no va a haber viudez, no va a haber orfandad, no hay menores, lo que le llamamos compensación económica post-mortem. Acá ya podemos establecer que los herederos legales son los padres, porque no hay, ¿verdad? Si en dado caso, pues, no hay esposa, ¿verdad? Como le digo yo, no hay de nada, aquí nosotros pagamos también por proceso sucesorio intestado, que solo ya los padres ya fallecieron, no hubo hijos y quedan solo los hermanos. Entonces, los hermanos tendrán que tramitar proceso sucesorio intestado cuando el juez discierna el cargo del administrador de la mortual. Esta persona es a la que nosotros le vamos a pagar la compensación económica y él será el encargado de distribuir porque él es el administrador de todos los bienes en el momento, ¿verdad? Esa es pagamos uno ahorita con testamento, ¿verdad? Que es otra de las opciones. Yo ya designé quién va a ser mi única heredera o mis dos herederos, ¿verdad? Entonces, con testamento se puede pagar, pero estoy designando, ¿verdad? Que son mis herederos. Entonces, esa es la opción. Seguro de vida y compensación económica post-mortem con como que le digo, hemos tenido pocos casos, pero sí se han tenido, pero se paga con esta documentación y otra papelería que igual pueden abocarse para poder, pero sí se cobra esto. Perfecto, maestra.
En este caso es 100% recomendable que se deje un testamento, ¿verdad? Que eso va a facilitar mucho más el proceso. Sí, lo que pasa es que esto a veces pues requiere un costo y no sabemos si nos vamos a jubilar y entonces ya uno dice, si me jubilo, el testamento, bueno, si tengo bienes, ¿verdad? O sea, si tengo bienes y todo, pues y puedo incluirlo dentro del testamento, pues estaría bien, ¿verdad? Pero si solo es por esto, a veces, como le digo, es un costo que definitivamente si me jubilo ya no lo voy a necesitar, ¿verdad? Si solo es por esto. Entonces... Es como le digo, esa es parte de, ya es un poco de decisión, ¿verdad? Sí lo dejo y porque uno nunca sabe también. Es cierto. Gracias, maestra. Vamos a continuar con las preguntas. Alessandro dice, si una persona ya cumple con el tiempo de aportación y supera los 85 años, ¿puede jubilarse y continuar trabajando en la USAC? ¿Puede jubilarse? Sí. Continuar trabajando en la USAC, no puede continuar trabajando en los renglones que es afecto, ¿verdad? No lo pueden, o sea, no va a poder ser contratado 021, 022, 011, ¿verdad? Tampoco, porque si, si una persona es jubilada y regresa a trabajar porque lo contrataron en 011, que ya tuvimos un caso, lo que hacemos es cortamos la pensión, trabaja y cuando termine de trabajar se le vuelve a pagar la pensión que estaba establecida. En el plan de prestaciones no hay un artículo o alguno en donde diga que si yo regreso a trabajar se me debe recalcular mi jubilación con lo último que gané de sueldo. Entonces, ¿puedo continuar trabajando en la USAC bajo estos renglones afectos al plan? No. O sea, entonces tendrá que ser en otros renglones, ¿verdad? Pero en el plan, si es con esos renglones, debe de informar al plan que va a trabajar, que lo van a contratar, que si ya tuvimos un caso, que va a trabajar en 022 por un periodo de tiempo, se le corta la pensión y después se le vuelve a pagar. ¿Por qué? Si igual, ¿verdad? Cae y se entera, le vamos a pedir que reintegre esas pensiones porque no puede estar, porque no puede ser afecto afiliado y jubilado. Entonces, ya no va a ser afiliado porque ya es jubilado, ¿verdad? Pero no puede trabajar bajo cualquier otro renglón menos los que están afectos a descuento plan como afiliados. Gracias, maestra. Ahora, maestra, al momento de una persona estar jubilada y fallecer, ¿el cónyuge puede recibir esta pensión o se pierde totalmente este derecho? Ok, voy a tratar de entender esto. O sea, si yo estoy jubilado, dice, si al estar jubilado, si yo estoy jubilado, si ya me están pagando mi 100%, solo me van a poder pagar a la viuda, digamos, ¿no? Le van a pagar la viudez, ¿sí? Porque ya mi expediente ya está completado. Sí, si mi expediente está en auditoría y solo me están pagando el 80%, que ya hemos tenido un par de casos así también, si me están pagando solo el 80%, ¿quiénes son los que reciben ese 20%, digamos? Porque la pensión ya se le pagó al jubilado. Ese 20% debe ser distribuido como se ha trabajado en los casos, es a los que están en la declaración de la última pensión. Así se ha trabajado, ¿verdad? Cobran esta jubilación que no recibió el jubilado y posteriormente, cuando ya esté finalizado el proceso del expediente de jubilación, que tenga acuerdo, que ya se le haya pagado ese 20%, la viuda va a poder ingresar su expediente de viudez. ¿Verdad? Antes no, porque el expediente de jubilación no ha finalizado el proceso. Eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Hemos tenido un par de casos que efectivamente así como, bueno, al menos así entendí la pregunta, ¿verdad? El expediente anda por auditoría, fallece, necesito que finalice el proceso de jubilación para poder ingresar el expediente de viudez y poder cobrarle. ¿Por qué? Porque auditoría no me ha dicho si ese monto que yo establecí es el correcto. Entonces, no puedo establecer la viudez hasta que auditoría me dictamine. Perfecto, gracias, maestra. Continuando con un par de preguntas más, la compañera Carol dice, ¿se puede optar en lugar de jubilarme, cobrar la compensación económica después de 20 años de servicio? Si ella tiene 20 años
y tiene, vamos a suponer, tiene 57 de edad, ¿va? Sí, 50, 60, tiene 70 y pico de puntos. No llega a los 85 puntos, es lo que sí puede solicitar la compensación económica, ¿verdad? Pero tiene que, como le digo, renunciar. Renunció, se fue, tenía 20 años. La compensación económica se paga al finalizar relación laboral con la universidad, así como pues la jubilación. No puedo yo cobrar, quiero cobrar y seguir trabajando. No, hasta que finalice el proceso, sí puede cobrar. Los requisitos están en la página del Facebook, ahí están donde dice compensación económica. Casi son similares, renuncia, aceptación, relación laboral, es casi similar. Lo único que no va a llevar es declaración de beneficiarios, no va a llevar tampoco declaración de última pensión, pero casi todo lo demás sí lo lleva, ¿verdad? La renuncia, la aceptación, relación laboral, voucher, DPI, es casi le podría decir que es como el expediente de jubilación menos partida de nacimiento, declaración de beneficiarios y declaración de última pensión. Lo demás necesito traerlo. Ok, gracias, maestra. La compañera Ingrid dice, si se puede tener si se puede tener más años de aportación y menos de edad para acumular los 85 puntos o debe ser indispensable tener los 65 años. Ah, acá en la universidad, lo de los 65 años, digamos, según entiendo, es que retiro definitivo ya no existe. Entonces, si yo tengo 54 y tengo, ¿qué le digo? 30 y pico de años, me puedo ir. Yo necesito juntar 85 puntos, pero como mínimo 20. Si la persona tiene 35 y tiene 50 y tantos, llega a los 85, 86, se puede jubilar. Ahora, hay personas que esperan irse a los 60 porque se quieren llevar de una vez las dos jubilaciones, ¿verdad? La del IX, porque los da a los 60 y la de nosotros. Pero acá, si la persona tiene 57 y llega a los 85 puntos, sí se puede ir porque cumple el requisito, que es 20 años como mínimo y el plan, ¿verdad? Le cuenta que tiene los 85 si le recibe su expediente de jubilación con todos los requisitos. Muchas gracias, maestra. Daremos lectura a dos preguntas más para ir ya finalizando por cuestiones de tiempo. Y aquí hace la pregunta Reina Mazaríos. ¿Puede llevar a alguien más, o alguien particular, el formulario o tiene que ser totalmente personal el trámite, maestra? Ah, acá con nosotros, ¿verdad? En el caso, pues obviamente lo vemos en el caso de la viudez, que a veces la viuda o el viudo ya es grande, ¿verdad? Y eso de estar viniendo. Nosotros necesitamos que los formularios vengan llenos, sin tachones, todo, si los firma el beneficiario, porque trae el DPI, ¿verdad? Es una viuda, por ejemplo, tuvimos una viuda de 92 años. Entonces, si trae la documentación, la viuda es la que firma, nosotros recibimos el documento. Siempre y cuando, como le digo, las solicitudes, todo venga firmado por la interesada. Lo puede traer. Si el formulario no viene bien, se le señala cuál es la información que está mal, pues la persona que lo trae puede ir otra vez, pedirle la documentación y traerlo, ¿verdad? Nosotros sí recibimos esa información porque lo llenan. Igual en el caso, si hay mandatario. ¿Verdad? Ahora, si hay mandatario, ahí sí es posible que el mandatario, en el caso de una compensación económica, el mandatario sí firma el formulario, pero entonces en la parte de a la par tiene que colocar, ¿verdad? Firma fulanito de tal, ¿verdad? Por ser el mandatario, ¿verdad? Y ser el representante. Entonces sí podemos recibirlo, cualquiera de las dos opciones, ¿verdad? Si el interesado dejó un mandatario, pues el mandatario puede firmar. Si el interesado no puede venir, siempre y cuando estén llenos todos los formularios, nosotros los recibimos. Gracias, maestra. Solo, maestra, ¿será que nos puede colocar nuevamente la diapositiva donde está la información de los contactos y los correos para que los Claro. participantes puedan tomarle foto de captura, por favor? Gracias, maestra. Ahí pueden tomarle screenshot, pueden tomar nota, lo que ustedes deseen y cualquier cosita, pues está el correo electrónico, la ubicación del edificio y el teléfono del plan de prestaciones.
Solo tenemos una duda más, maestra. Igual, compañeros, si ustedes tuvieran alguna duda más específica, pueden mandarla a través del correo electrónico, que la maestra está en la disposición de apoyarnos con cualquier duda. Eh, Maestra, la otra pregunta es, si a una persona le hace falta un año menos para jubilarse y por alguna razón se retira, ¿puede seguir pagando el plan de prestaciones y jubilarse? Sí, esa parte no la dije. Se me olvidó. Gracias, maestra. Gracias por la persona que lo preguntó. Acá el plan, nosotros tenemos la figura de contribuyente voluntario, eh, que pues pasa como casos como estos, ¿verdad? Que yo tengo 84 puntos, ¿verdad? O 83 y me faltan un año o 6 meses, ¿verdad? Porque cada año nosotros sumamos 2 puntos, ¿verdad? Un año de edad más un año de servicio. Si tengo 84, pues uno dice, me falta medio año, medio punto, 6 meses de edad y 6 meses de servicio y junto mi punto. Lo único es que sí hay que pagar cuota patronal y laboral. Eso sí es importante porque ya no soy trabajador, el patrono ya no va a pagar la cuota que paga, entonces la cuota es el 44.36, casi es un 50% del sueldo que yo aporto, ¿verdad? Esa es la parte que en este caso nosotros le solicitamos y importante es que no pasen 6 meses, ¿verdad? Si yo me retiré el primero, solo trabajé hasta el 31 de diciembre del 2023, si yo vengo hoy al plan a preguntar si puedo ser contribuyente voluntario, no se puede. Tiene que solicitarlo y no pueden pasar 6 meses sin que haga el primer pago. La Junta tiene que autorizar esto y si es un proceso porque se establece cuánto es el tiempo que tiene, ¿verdad? Y cuánto es el monto, el tiempo de que le falta, ¿verdad? En meses y días para llegar a poder jubilarse. Algo que no indiqué, que ahorita me recordé con esto, es que cuando uno tiene un permiso sin goce de sueldo, de hace 7 años y no lo pagó, ¿verdad? Sí va a afectar en la jubilación porque no va a haber aportación. Entonces, las cuotas acá en el plan tenemos 5 años para poder pagarlas. Si no las pago, ya no las puedo pagar porque aquí sí hay una prescripción de 5 años. Entonces, lo único que la mayoría dice, que hubo un tiempo en que la mayoría decía, ay, trabajo un año más. En realidad no es, si ahorita pido un permiso de 6 meses y no lo pago y digo voy a trabajar un año más, pasan 7 años, voy a trabajar un tiempito más. Si está dentro de los 5 años, se lo vamos a cobrar cuando la persona venga a pedir su relación laboral, su certificación de cuotas y se lo vamos a cobrar con intereses, ¿sí? Porque él tenía que para pagarlo y hay obligatoriedad dentro de los 5 años de hacer el cobro. Si ya pasaron 7 años, nosotros ya no lo vamos a cobrar, pero el problema es que le va a afectar, porque no va a haber sueldo en ese año, no va a haber aportación en ese año, y entonces, en realidad lo que usted debe decir es, no voy a pagar ese permiso, pero usted debería, si lo vemos así, uno debería trabajar 12 años más para que no me entre dentro del promedio, si no lo quiero pagar. Porque si yo digo, no lo voy a pagar, pero me va a afectar. Si yo estoy consciente que me va a afectar, no lo pago, pasaron más de los 5 años, ya no lo puedo pagar, soy consciente que eso me va a afectar, mi jubilación va a ser menor, ¿verdad? Eso va a depender cuando se haga el cálculo. Entonces, sí, esa parte sí es muy importante, que se me olvidó, pues, pero está con lo de las cuotas, ya lo dije. Muchas gracias, maestra. De verdad, nos amplía muchas las respuestas. De verdad, estamos muy, muy agradecidos con usted. Y solo le voy a pedir favor, maestra, si nos puede quitar la presentación, porque queremos nosotros compartirle su reconocimiento. Pues nuevamente, muchas gracias, maestra, por su apoyo, por su tiempo y dedicación a esta presentación. Como repito, ¿verdad?